¿Qué hipoteca me conviene más? Esa es la pregunta que se está formulando mucha gente y en este vídeo te lo voy a desvelar porque te voy a explicar las diferentes tipologías de hipotecas para que tú puedas elegir aquella que más te convenga. Así pues, si te interesa este tema, espero que sí, estate muy atento, no pierdas detalle y toma buena nota de todo lo que te voy a explicar sobre la tipología de hipotecas y de otros aspectos también muy interesantes vinculados con las hipotecas, porque realmente este tema te interesa y mucho. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas nada, ningún contenido de todo lo que tengo programado compartir contigo en los próximos vídeos, que como sabes es muchísimo cada día. Y también activa las notificaciones, dale a la campanita porque así te podré avisar cuando tengas tu próximo vídeo y esté a tu plena disposición. Y por cierto, si me estás mirando a través de Facebook, de Instagram o de la red social que me mires, asegúrate de seguirme, claro que sí. Así pues, sígueme, por favor. Hola, soy José Castro, mentor financiero, emprendedor e inversor. Y también soy el autor de esta fantástica trilogía que tiene por título, aquí lo tienes, Objetivo Riqueza, que como tú ves es un compendio de 3 volúmenes diferentes, así los puedes manejar mucho mejor y los puedes leer muy bien y se configura toda ella como la guía maestra que está transformando. Sí, la palabra es transformando la vida económica, también financiera, de muchísimas personas. Espero y deseo que pronto sea la tuya propia. Bueno, pues hoy te vengo a hablar del tema de las hipotecas, porque claro, ante este panorama que tenemos de subida de tipo de interés, es un tema estrella, ¿no? Porque realmente los tipos de interés han subido muchísimo en breve plazo de tiempo. Digamos que en poco más de un año hemos pasado de tener tipos que eran negativos en el menos 0,50 aquí en Europa y ahora están rozando el 4%, lo cual eso es una barbaridad porque es un incremento de casi 450 puntos básicos en muy poco tiempo, ¿no? Es algo, digamos, inaudito, ¿no? Pero claro, el tema no acaba aquí. El tema es que la previsión que tenemos es que los tipos pueden todavía subir un poco más, tanto en Europa como incluso en América, ¿no? De tal manera de que los tipos es muy posible de que dentro de poco lleguen a tocar techo, pico, ¿no? Pero es muy posible que todavía les quede algo de subida, ¿no? Claro, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y luego qué pasará cuando los tipos de interés ya toquen, digamos, el pico definitivo? Bueno, pues lo que se descuenta es que los tipos seguramente se van a acabar normalizando en esa situación para luego comenzar un camino, digamos, de descenso. Y claro, la pregunta que se hace la gente es, bueno, ¿y luego cómo van a parar? ¿Van a bajar mucho? ¿Van a ser como antes? ¿Vamos a tener tipos también Euribors negativos o nulos? Y aquí creemos que no, aquí creemos que seguramente que cuando la inflación esté controlada y vaya bajando, los tipos de interés también comenzarán un camino de descenso, pero seguramente no vamos a tener tipos negativos otra vez, ¿no? Porque justamente eso era la anormalidad, eso era incluso antinatural. Hemos estado 6 años con tipos nulos, incluso negativos, y eso era, digamos, algo que está fuera de toda lógica, ¿no? Que a ti te presten dinero y que encima el tipo de interés sea negativo, eso, digamos, que es un sinsentido, ¿no? Bueno, pues así hemos estado casi 6 años, ¿no? Por tanto, creemos de que los tipos bajarán más adelante, pero difícilmente volverán a ser como antes negativos o incluso nulos, ¿no? Por tanto, ante esta explicación que te doy, creo que puede ser bueno para que tú sepas, digamos, qué puedes escoger o qué tipología de hipoteca, de las que te voy a explicar ahora, te pueden convenir más, ¿no? Porque básicamente tenemos 3 tipos de hipotecas, ¿no? Tenemos la hipoteca a tipo de interés fijo, que como su nombre indica, digamos que la cuota hipotecaria que tú pagarías cada mes, digamos que está siempre fijada, está prefijada y no varía, por tanto, puede ser interesante para aquellas personas que prefieran tener la seguridad, digamos, de pagar siempre la misma cuota, Ahora bien, es importante que sepas que habitualmente las hipotecas a tipo de interés fijo, el plazo de concesión pues es un poco, digamos, más corto que las hipotecas, digamos, que tengan el tipo de interés variable, que luego te voy a explicar, ¿no? Por tanto, es importante de que sepas de que, bueno, tú, si prefieres seguridad antes que tener flexibilidad, bueno, pues tienes tu opción de tipo de interés fijo, ¿no? Por ejemplo, los inversores en vivienda de alquiler, que les gusta tener todo bien planificado, todo bien presupuestado, evidentemente, pues lógicamente los gastos de la vivienda, pues lo que es el tema de la renta, el incremento de la renta, bueno, pues hay mucha gente que les puede convenir mucho mejor como inversor tener un tipo de interés fijo, porque así saben perfectamente, bueno, pues cómo es la cuenta de resultados de esa vivienda en alquiler, ¿no?
En cambio hay otros que, bueno, pues que a lo mejor pues les conviene más el hecho de que tengan la hipoteca tipo de interés variable, ¿eh? Porque esa es otra, la segunda tipología de hipotecas son las que tienen el tipo de interés variable. Claro, como su nombre indica, digamos que la cuota resultante de cada mes pues está en función de un índice que lo más habitual es que sea el Euribor, ¿no? Por tanto, aquí tenemos que tenemos una hipoteca en que la cuota pues puede variar, evidentemente no cada mes, pero cada año o cada 6 meses, en función de lo que diga el contrato, la cuota puede, digamos, pues tener algún tipo de variación al alza o también a la baja. Claro, lo bueno que tiene esa tipología de hipotecas es que el tipo de salida es algo inferior a las de tipo fijo, lo cual no está mal, pero claro, eso dura poco tiempo, porque luego la hipoteca ya comienza a tener sus variaciones, digamos, anuales o bien semestrales, ¿no? Y aquí lo más importante a tener en cuenta en la hipoteca a interés variable es que tú tengas la habilidad de poder negociar muy bien lo que es el margen o diferencial que se aplica sobre el Euribor, ¿no? Y de tal manera de que lo ideal sería de que tú puedas contratar un diferencial, un margen que esté por debajo del 1%. Eso estaría bien, ¿no? Porque así, lógicamente, te vas a garantizar un tipo más o menos moderado, ¿eh? Por tanto, aquellas personas que en lugar de tener la seguridad absoluta de saber qué cuota quieren pagar, si quieren tener la flexibilidad para ir adecuándose a la evolución del tipo de interés, su preferencia es el tipo de interés variable. Y además, las hipotecas a tipo de interés variable, lo que también te pueden aportar es que te las pueden conceder a un plazo mucho más dilatado, con lo cual, digamos que es mucho mejor para aquellas personas que requieran de pagar una cuota inferior, porque el plazo puede ser, digamos, mucho más amplio, incluso puede estar hasta 40 años, por ejemplo, ¿no? En cambio, las hipotecas a tipo de interés fijo, lo normal es que te lo limiten, pues quizás a 15, a 20, a 25 años, pero no mucho más, ¿eh? Bueno, una vez que tenemos las hipotecas de interés fijo, de interés variable, con las diferentes características, luego tenemos la tercera tipología. La tercera tipología justamente es el punto medio, ¿eh? Sería lo que es la hipoteca mixta, que sería pues una hipoteca que tiene el tipo de interés fijo durante la primera etapa de la vida de la hipoteca, por ejemplo, durante 3, 5, incluso 10 años, a tipo de interés fijo, y luego, cuando se acaba esa etapa del interés fijo, comienza una etapa de interés variable, en función de un margen o diferencial pues que se haya acordado. Por tanto, ante este panorama que yo antes te dibujaba, en que los tipos de interés se han incrementado, se van a incrementar todavía un poco más, luego llegarán seguramente pues a una meseta, y luego poco a poco comenzarán un camino de descenso, posiblemente la hipoteca a interés mixto, en que haya una componente de interés fijo al principio y que luego sea variable al final, bueno, pues también te puede convenir. De alguna forma puede ser interesante porque seguramente te puedes adecuar a lo mejor de los dos mundos, ¿no? Puedes tener al principio la seguridad de pagar una cuota prefijada y luego tienes la flexibilidad pues para que tengas también, bueno, pues de alguna forma una cuota que se vaya adecuando pues al tipo de interés del mercado, ¿no? Claro, aquí lo importante, ya sea de la hipoteca de interés variable o mixta, es que sobre todo, como te decía, negocies muy bien en lo que es el margen o diferencial, porque realmente cuando la hipoteca comienza a variar, ahí está la clave está en lo que tú puedes controlar. Tú no puedes controlar lo que es el Euribor, que es el índice, la referencia, pero sí puedes controlar, si lo sabes negociar muy bien, lo que es el diferencial o el margen que te van a aplicar sobre el Euribor. Por tanto, aquí está la clave, ¿eh? Bueno, una vez que hemos hablado de las diferentes tipologías, aquí entra en escena el tema de las bonificaciones. ¿Por qué? Porque las entidades financieras lo habitual es que te concedan bonificaciones sobre el tipo de interés en función de tu vinculación. Por tanto, es muy habitual en los contratos de hipotecas, digamos, actuales, de que si tú eres una persona pues que te comprometes a tener cierta vinculación, por ejemplo, pues no sé, que tengas la nómina domiciliada, es posible que te hagan una bonificación, no sé, del 0,10% en lo que es el tipo de interés de tu hipoteca. O por ejemplo, que tengas pues los recibos domiciliados de tu vivienda también en el banco. Bueno, pues eso también implica una bonificación, quizás del 0,10%, ¿no? Que tengas también varios seguros contratados en el banco. Eso te va a ofrecer también una bonificación. Pero claro, en este tema de los seguros, aquí me quiero detener un poco, porque es muy importante de que, evidentemente, la nómina o los recibos en algún sitio lo tienes que tener, digamos, domiciliado. Pero el tema de los seguros es un tema, digamos, importante. ¿Por qué? Porque aquí tendrás que, de alguna forma, observar qué es lo que más te compensa, es decir, qué es lo que realmente te va a aportar más beneficio, porque tienes que saber de que los seguros
contratados en un banco acostumbran a ser sensiblemente más caros que si tú los contratas, por ejemplo, en una entidad de aseguradora que únicamente haga seguros, ¿no? Por tanto, aquí tendrás que comparar lo que es el beneficio de la bonificación del tipo de interés con el sobrecoste que sin duda vas a pagar si contratas esos seguros, no sé, el de vida, el de incendios de la vivienda o el seguro, digamos, no sé, de impago. Tienes que compararlo realmente con lo que te costaría pues si lo haces en una compañía de aseguradora, ¿eh? Y en el caso de que te convenga más hacerlo fuera del banco, porque incluso ese beneficio es superior a la bonificación, pues tú ya sabrás lo que tienes que hacer. Tendrás que elegir pues seguramente lo que más te convenga, ¿eh? Del tema de los seguros es muy importante de que tienes que saber que evidentemente no son obligatorios. El único obligatorio que tienes que contratar es el seguro de incendios sobre la vivienda. Y lo que tampoco no es obligatorio es que lo tengas que hacer, lo debas hacer a través de la entidad que te conceda la hipoteca. Por tanto, tú tienes margen de maniobra, tienes discrecionalidad para hacerlo, ya sea en tu banco o en otra entidad financiera. Por tanto, ahí tienes que ser muy, digamos, perspicaz y sobre todo hacer una buena comparación del tema, ¿eh? Bueno, pues hemos hablado de las tipologías de hipotecas, de los tipos de interés, hemos hablado también del tema de las bonificaciones, del tema de los seguros y ahora quedaría hablar también del tema del plazo, ¿eh? El plazo también es una variable que tú también puedes elegir. Ojo, elegir hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque realmente el plazo puede ser, pues por ejemplo, en unas hipotecas de a partir de 10 años hasta 40 años. En función si la hipoteca es a tipo de interés variable, porque antes te he dicho que si la hipoteca es interés fijo, lo normal es que la entidad, digamos, que te recorte el plazo máximo disponible, pues quizás a 15, 20, 25 años, ¿no? Pero el plazo, digamos, total de una hipoteca de interés variable, que podría llegar a ser 40 años, también va en función de una cosa, de un parámetro que es importante que tú lo sepas, que es tu edad. ¿Por qué? Porque las entidades raramente van a concederte una hipoteca si tú tienes una edad avanzada. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, 60 años, raramente te van a conceder una hipoteca a 40 años que tú acabarás de pagar cuando tengas 100 años, ¿no? Evidentemente, con 100 años tú ya estarás súper jubilado o vete tú a saber cómo estarás, ¿no? Por tanto, es muy posible que en función de tu edad el banco te pueda limitar el plazo de la hipoteca. ¿Por qué te digo eso? Porque realmente cuando tú te hipotecas, si el tipo de interés que tú consigues negociar es un tipo de interés moderado, yo siempre recomiendo que el plazo sea lo más dilatado posible. Es importante que el plazo sea lo más dilatado posible y conjuntamente con esa decisión tienes que negociar algo muy importante, como es la comisión de cancelación o de amortización extraordinaria. ¿Por qué? Porque si tú consigues un plazo dilatado y además la comisión de amortizarla de forma anticipada es mínima o incluso nula, tú tienes la flexibilidad para, bueno, amortizarla anticipadamente, recortar incluso el plazo si te conviene, pero lo importante es que tú lo contrates desde el inicio lo más dilatado posible, ¿eh? Bueno, pues básicamente esas son las recomendaciones que yo te quería decir, las tipologías explicadas, ya lo sabes, tipo fijo, tipo variable, tipo mixto, el tema de las bonificaciones, el tema de los seguros y sobre todo el tema del plazo. Con todo esto, tú tienes que ya tener más o menos claro qué es la hipoteca o qué tipo de hipoteca te conviene más justamente ahora en este año 2023 y si ya la tienes, bueno, pues aquí tendríamos que mirar las condiciones que tienes y cómo se podría mejorar a través de una subrogación entre una entidad diferente y que te ofrezca unas condiciones que sean más, digamos, convenientes para ti. Lógicamente, aquí tendríamos que mirar las comisiones de cancelar una hipoteca y abrir otra, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que tú debes saber si realmente tú te estás hipotecando, estás hipotecado o tienes aspiraciones a, digamos, solicitar una hipoteca. Bueno, pues espero y deseo de que este vídeo te lo haya clarificado, que te haya gustado. Si es así, que le puedes dar un like, muchísimas gracias, y que también lo puedas compartir con otras personas que tú creas que les sea de utilidad, y apúntame aquí abajo todas las dudas que seguramente que tendrás alguna pregunta, alguna cuestión, alguna sugerencia a realizar, apúntamelas aquí abajo que estaré encantado de poderlas revisar personalmente. Así pues, nos vemos en los próximos vídeos, por eso suscríbete. No me gustaría que te pierdas el resto de vídeos, ya ves que cada día viene un vídeo muy interesante sobre un tema diferente, a veces sobre principios, sobre reflexiones, sobre ideas, pero todos siempre van orientados a una cosa, a que tú puedas mejorar tu economía y también impulsar tu prosperidad. Por tanto, nos vemos en los próximos vídeos, por supuesto nos vemos en todas las páginas de la saga de Objetivo Riqueza. Aquí es lo que te explico, un montón de recomendaciones, un montón de consejos y un montón de tips también a lo mismo, para que tú puedas conseguir lo más preciado, que es tu independencia financiera. Por lo tanto, ojalá que te pueda ver aquí cada día.
Y también una cosa final, quiero que sepas que para mí tú, pero tú, eres pero que muy importante. Esa es la gran motivación que tengo, por la cual yo te quiero ayudar tanto como pueda y más. Hasta siempre y chao.